caricaturista político de los que a veces vemos que son furibundos, ¿verdad? Que viven pintando a veces cosas horrorosas de la gente o de los políticos y de todo eso. Archie no era así. Archie realmente trataba de pintar lo mejor de la persona. Y esa es una de las características, porque un capítulo de esto se refiere a cuáles son los aspectos fundamentales que debe de llenar un dibujante para ser caricaturista. Debe ser una persona que reúna ciertas características, porque si no, todos los dibujantes fueran caricaturistas. Pero para ser caricaturista hay que tener una serie de percepción de la persona, ver el perfil de la persona, ver los aspectos que se destacan más en la persona y pintarlos de la manera que puedan reproducir lo esencial de esa persona. No simplemente por pintarlo feo, bonito, ni nada de eso, sino tratando de reproducir lo mejor de la persona. Por ejemplo, una de las caricaturas que más causa admiración de Archie es la que le hizo a Don Fidias López, que está en la oficina de Don Fidias, que yo le incluyo también. Todo el mundo dice, pero qué exacto que está ahí Don Fidias López, ¿cómo lo hizo? El libro recoge también e introduce diversos reportajes y entrevistas que le hicieron a Archie durante toda su vida, que salió en la prensa, en el Nuevo Diario, en otros periódicos de Nicaragua, aquí mismo en la ciudad de Miami, todo eso. Y en base a eso también hago yo una síntesis que yo llamo cuáles eran las características, la filosofía de trabajo de Archie. Edgar, ¿cómo comenzó la idea? ¿Cómo se gestó esta idea de hacer el libro de Archie? Bueno, en primer lugar yo creo que proviene del hecho de que yo conozco a Archie desde que era muy chaval, ¿verdad? La hermana de Archie era... ¿Tu novio? No, caminábamos juntos a la escuela, en secundaria, a la gobierno. Desde ahí que yo conozco a Archie porque él nos acompañaba frecuentemente. ¿Qué edad tenía más o menos en esa época Archie? Yo estaba en ese tiempo como de 17 años. ¿Y Archie Archie un poco menor. Fue en la época que él recibía clases con el profesor Héctor Daría Pastora, ¿verdad? Él estaba dando sus primeros pasos en materia de educación en el Instituto San Francisco de Asís. Y en otro instituto, porque él estuvo en varios colegios. Entonces yo estuve mucho tiempo sin ver a Archie. Nos volvimos a encontrar aquí en Miami y volvimos a retomar nuestra relación de vieja amistad, ¿verdad? Entonces la idea de escribir un libro sobre Archie descansa en primer lugar sobre esa relación hermanable que tuvimos siempre, y además porque yo considero de que los nicaragüenses debemos de reconocer nuestros valores, darlos a conocer al resto de los nicaragüenses y a la población en general. Me parece bien. Me acuerdo yo para esa época, que dice que estaban jóvenes, Archie me comentaba que él fue chamaquito a pintar para las efemérides de Rubén Darío en Ciudad Darío. Lo llevó el profesor Pastora y creo que él hizo varios murales de Rubén Darío, chamaco. Él ganó, ese fue un concurso nacional de pintura con motivos de Rubén Darío. Él ganó a los 15, 16 años ese concurso nacional y sus cuadros estuvieron mucho tiempo expuestos en la casa donde nació Rubén Darío, en Ciudad Darío ahora, ¿verdad? Y luego fue llevado parte de esos cuadros al Instituto San Francisco de Asís, y cuando se dio el terremoto de Managua, que se perdieron con el terremoto porque el instituto se cayó, sí. No se pudo recuperar nada. De manera que Archie desde muy pequeño, y eso es lo que yo planteo en el libro, las diferentes etapas en que se vino desarrollando, y él realmente fue... Archie era fantástico, digamos.
él era un superdotado en lo que se refiere a la caricatura, a la pintura, al muralismo, y trabajaba de una manera espontánea, ¿verdad? Es decir, de hecho, él podía estar trabajando simultáneamente en la medida en que mantenía una relación social, ¿verdad? Y eso lo distinguió de otros pintores que eran muy privados y se reservaban mucho. Sí. Archie, al contrario, siempre tuvo una relación muy popular, muy de cerca, con todos los sectores de la población nicaragüense y de la población. Inclusive hay una anécdota que recuerdo. Hay un pintor muy famoso, un saludo para ti, José, él está en España. Dice José que el chamaquito era de escasos recursos y fue a donde Archie y le dijo que si le daba chance. Y Archie, con mucho gusto, dice, no tenés que pagarme, yo como podás. Y él fue el que le dio los primeros pasos. Ahora, José Aragón es un pintor famosísimo que sus galerías están en Múnich, están en Barcelona, en Madrid. Que eso dice mucho de Archie. Dice mucho. Ese es el libro que yo he escrito. Hay un aporte mío en el sentido de que trato de narrar toda la evolución que tuvo Archie, tanto desde el punto de vista personal como ser humano, como también en el ámbito de la pintura, en el ámbito de la caricatura. Pero también hay contribución de otras personas que lo conocieron y que en algún momento dado significaron mucho para él, o él para ellos. Sí. Por ejemplo, hay un trabajito del profesor Pastora incluido. Está incluido otro trabajito de Aragón que estás mencionando y que es muy interesante porque realmente dice desde hace años lo que era Archie. Cómo Aragón lo miraba a Archie en la televisión. Porque es una característica que tuvo Archie, a diferencia de otros caricaturistas, es que Archie fue un hombre de la televisión. Él era un show de televisión. Es uno de los fundadores de la televisión en Nicaragua. Así es. Trabajó en varios programas televisivos de televisión en Nicaragua y especialmente en uno de ellos que fue el más famoso y estableció, podríamos decir, con Miguel Sobenes, lo que fue después el desarrollo de la televisión en Nicaragua. Ahora podemos decir que en ese sentido Archie forma parte del equipo inicial que comenzó a impulsar la televisión en vivo en Nicaragua. Entonces, dice Aragón que él miraba en la televisión a Archie y nunca se imaginó que lo iba a llegar a ver. Y entonces una vez dice, caminando en una calle, veo un rótulo que decía, se dan clases de dibujo y caricatura. Archie Nica. Digo, ¿y será ese? Entonces dice, se fue, entró. Y cuál es su sorpresa, dice que ahí está el gran Archie que yo conozco. Y jovial, como siempre, hola hermano, ¿cómo estás? Dejaba de comer por darte algo. Para mí, dice Aragón, me sorprendió de que no solo era un gran caricaturista, sino el calor humano que tenía Archie. Sí. Al extremo dice que cuando yo le quise pagar por la clase de pintura, me dice, no, si yo no te he dicho que te iba a cobrar. Anda a comprar libros con eso que me ibas a pagar a mí para que siga estudiando la pintura. Y por eso dice él, yo soy lo que soy por Archie. No, y de verdad que es muy bueno que él reconozca eso. Hay personas que no lo reconocen. Pero hay otro también que es Chepe Nicoya, digamos. Que conocemos. Es un caso parecido. Chepe Nicoya cuenta que la mamá él le decía, porque también miraba a Archie en la televisión, y entonces la mamá le decía, vos querés ser también pintor, y sí, mira a Archie ahí, mira cómo hace para que... ¿Cuál fue mi sorpresa? Que aquí, dice, en Miami, conocí a Archie ya personalmente y ya establecí una relación que le permitió a él avanzar más en la pintura. Entonces Archie, Chepe Nicoya, fue un colaborador de Archie, en sus cuadros, inclusive perdía sus cuadros, recoloreando sus cuadros, porque todo eso necesita mantenimiento. Nosotros tuvimos en Segura Pinol a Chepe Nicoya y
nos dijo de que él va a colaborar, a restaurar o a volver a pintar, porque está muy opaca ya, la famosa mural de la calle 8. Bueno, el proyecto también es obtener a través de un proyecto, obtener el apoyo de la ciudad de Miami o del condado para... Ustedes del condado que nos están viendo, para pagar, digamos, a alguien que se encargue de mantener el mantenimiento, que se encargue del mantenimiento de los cuadros. De los cuadros. Hay otro ahí por la Flagler también, que está la batalla de Puebla de México, y está la Virgen de Guadalupe, está el cura Hidalgo con el grito de Dolores. En el condado Miami-Dade hay más de 40 murales que Archie hizo. Entonces, uno camina por el condado Miami-Dade y de repente siempre se encuentra con la firmita Archie. Un cuadro que hizo Archie. Interesante. Entonces, esa es la idea, digamos, de hacer esta biografía, es precisamente, como preguntabas, puesto que yo considero que los nicaragüenses nos tenemos que apoyar unos a otros. Si no nos apoyamos... Y porque tenemos nuestros valores y creo que hay que apreciarlos en vida también, en vida. Nosotros en vida le dimos a Archie varios reconocimientos, sí. Varios eventos. Inclusive le dieron una o dos proclamas a la ciudad por los murales. La ciudad de Miami le dio una proclama, sí. Y el condado, que creo que fue a través de Bruno Barreiro, el que le dio otra proclama. Uno fue Tomás Regalado y el otro Bruno Barreiro. Sí. De manera que ese es el motivo, digamos, que la obra de Archie no quede en el anonimato, que no vaya desapareciendo, sino lograr mantener digamos, la visión que se tenía de este pintor nicaragüense, que por su calidad y también por su carácter y su modo de ser, se ganó aquí en los Estados Unidos el aprecio de un montón de personas, de una gran cantidad de personas, cubanos. Y cuando veamos, porque más adelante voy a dar un poco algunos aspectos de la pintura de Archie. Y entonces vamos a ver de que el estilo de Archie era un estilo muy especial, que trató de reproducir todo lo que son los intereses de diversos aspectos que tienen los que viven en el sur de la Florida. Por ejemplo, yo le llamo a eso, ese estilo de pintura, el estilo un estilo parecido al que tenía Rubén Darío cuando escribía algunos poemas, que era de que no pintaba de manera combinada de un solo conjunto, sino que pintaba paralelamente personajes uno junto a otro, símbolos junto a otro, sin especificar que se trataba de una correlación. El que está viendo dice, oye, esto es de México, esto es de Cuba, ese es el de la calle 8. Dice de Puerto Rico, Cuba, de todo. Y está Latinoamérica, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? El Ometepe, está la isla de Ometepe, está la isla de Ometepe. O sea que el estilo de Arce era inclusive en eso, pues pintaba una serie de personajes. Y dejaba un espacio para sus raíces nicaragüenses. Y con el objetivo, sin darse cuenta, pues, o sin proponérselo, era estar planteando las raíces de los que vivimos en el sur de la Florida, de los cubanos, los argentinos, mexicanos, todo, tomando en cuenta sus héroes políticos, sus héroes culturales. Está Rubén Darío, está Martí. Y es muy interesante. Celia Cruz, cantante, sí. La visión de Archie, de la pintura. Uno ve a otros pintores
que realmente se concentran a veces en un solo motivo. Dibujan frutas, Ajá. otros dibujan mujeres, otros dibujan paisajes, pero Archie plasmaba lo que miraba y lo que sentía en su ser. Esa es una de las cosas que yo señalo en el libro, que es bien interesante en la obra de Archie. Para mí fue muy importante lograr ubicar a Archie en lo que es la historia de la caricatura en Nicaragua. Nicaragua tiene excelentes caricaturistas. Muy buenos. Tiene muchos buenos caricaturistas, algunos de ellos mundialmente reconocidos. Vamos, sí. En tiempos antiguos, el que hacía Panchito y la Rana. Panchito y la Rana. Es decir, hay toda una serie de personajes en el campo de la caricatura. Entonces, la idea mía es ubicar, bueno, ¿qué hace Archie dentro de todo este grupo de personas? ¿Por qué se distingue? ¿Y a qué etapa del desarrollo del caricaturismo en Nicaragua pertenece? Es bien interesante. También la historia familiar de Archie. Archie pertenece a una de las familias clásicas y distinguidas en Nicaragua, los Cuadra. Sí. Los Cuadra, en los cuales hoy hemos oído mencionar solo los más conocidos, ¿no? Pablo Antonio Cuadra. Todos esos Cuadra forman parte de... Hay pintores, hay poetas, hay escritores. Todos esos personajes pertenecen a una familia que desciende del expresidente Vicente Cuadra de la Primera República Conservadora. Allá en los años de 1857 para acá. Y que ha dado muchos escritores, muchos pintores, poetas, ¿verdad? Y entonces tiene Archie de dónde agarrar, porque resulta que también el papá de su mamá, Enicao Peralta, también era pintor. Bueno, yo me recuerdo una cosa, Archie una vez fue a un canal bien famoso aquí, creo que Univisión, y estuvo en Despierta América. Y sorprendió a todo el mundo porque dibujaba con la mano derecha, con la mano izquierda y con los pies, y hacía dibujos con tijera. Y todo el mundo se conocía. No, es que yo digo, la habilidad que tenía. Archie era como un mago del dibujo instantáneo y de la caricatura. Te dibujaba en un minuto. Sí. En segundos. Archie siempre pensó, porque él era maestro, esencialmente también, a él le gustaba enseñarle a dibujar a los niños y a los jóvenes. Y en ese sentido, varios programas de televisión que él tuvo era precisamente de enseñar a dibujar a través de la televisión. Entonces, Archie en ese aspecto se distinguió y organizó escuelitas en varios lugares en donde vivió, pero su gran proyecto final era el Instituto de la Caricatura. Fundaron un instituto dedicado a dar capacitación, formación a los caricaturistas. Porque el desarrollo del caricaturismo en Nicaragua es un desarrollo al margen de las instituciones de educación superior en Nicaragua. En Nicaragua nadie realmente le ha dado atención a este tipo de actividad cultural. Los poetas sí, pues, tienen su cosa, pero de caricatura no. Los caricaturistas ni que se han hecho a sí mismos. Y el único que logró hacer eso fue, digamos, en este sentido, no hay ninguna universidad que tenga una escuela de caricaturismo. Archie lo que quería hacer eso, fundar una escuela, un instituto de caricaturismo, donde los muchachos llegaran y recibieran una formación bien formal que le robusteciera su vocación. Y él, por ejemplo, en el afán de ser mejor caricaturista, no solo estudió en Bellas Artes, él estudió por correspondencia
con 2 escuelas de caricaturismo de California, al mismo tiempo que estudiaba en Bellas Artes, en el afán de mejorar el aspecto de caricatura. Y eso es bien importante porque muestra su vocación. Si me hubiera puesto a hablar con Archie, entrevistarlo, platicar con él sobre su vida y todo eso, posiblemente se hubieran dado otros aspectos con más profundidad que lo que aparece, pues, pero con las fuentes así secundarias, hice lo posible para dar una visión de conjunto sobre lo que fue este singular personaje. ¿Y para cuándo más o menos planeas sacar ya porque el libro ya está, es nada más ya imprimirlo y hacer una edición de... Está pendiente la diagramación del libro. Sí. Que yo antes hacía diagramación, pero tengo problemas en la vista y ya no puedo hacer tan mucho tiempo en el computador. Pero ya diagramado el libro, pienso recurrir a Amazon para que lo publique Amazon. Ahí lo publica gratis. Después uno va comprando libros a Amazon que se lo venden a los autores a un precio mucho más rebajado que el que se vende al público en general, y eso puede dar lugar a una distribución del libro más fácilmente, ¿verdad? Bueno, nos dice cuándo, porque nosotros tenemos la primicia del libro y vamos a tener la primicia de cuando inicie ya su venta. El libro incluye una colección de fotografías de la vida de Archie. Muy interesante. Desde su vida chiquita, de su niña, adulta, sí. De toda una gran cantidad de personas con las cuales se relacionó, personas comunes y corrientes, amigos de él, que fuimos, o artistas, ¿verdad? E incluye también una colección de los trabajos que pudimos obtener suyos en materia de caricatura, en materia de murales y otros tipos de trabajo que él hizo. Magnífico, Edgar. De manera que el libro va a poder conservar una especie de archivo pictórico. Gracias, Edgar. De los trabajos Gracias. Yo como amigo de Archie también te agradezco mucho su legado. Muchas gracias. Esto fue, señores, Con Sabor a Pinol. Dimos la primicia del libro. Pronto estaremos a la espera de su venta. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Suscríbase a Con Sabor a Pinol. Gracias. Muchas gracias a Sabor a Pinol por su entrevista.